Muy buenos días, hermanos, compartimos la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice segunda Timoteo capítulo 1 verso 8. Dice: por tanto, le dice Pablo a Timoteo, libro conocido, historia conocida por todos nosotros. Le dice en el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi peso suyo, sino que le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Estaba pensando en estos versículos, estaba leyéndolos y encontraba esta posibilidad de poder compartir con ustedes algo que encontramos en este pasaje, que si bien no nos vamos a meter en el pasaje, podemos ver algo que está ahí en el verso 9, que dice algo que hizo Dios con nuestras vidas. Y yo quería detenerme en esta mañana para poder pensar en esto, en lo que el Señor hizo en nosotros, lo que hizo en nuestra vida, lo que hizo Dios en nuestra vida. Dice que el poder del Evangelio le hizo a Dios, dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y dice algo que hizo Dios en el verso 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Yo quería meditar en esta mañana, en este tiempo, en lo que el Señor hizo con nosotros. Dice el texto que Él nos salvó, y en segundo lugar dice que nos llamó. Quería ver estas dos palabritas, ¿no? Cómo el Señor nos salvó y cómo el Señor nos llamó. Bueno, para hablar de la salvación del Señor tenemos que hablar, para que podamos entender algo que conocemos todos muy bien quizás, o la gran mayoría, pero nunca está de más repetirlo, ¿no? El Señor nos salvó del pecado. El Señor nos dio a Jesucristo, y Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados. Pero hay tres palabritas, en realidad tres secciones que podríamos decir, y son con la palabrita P para que nosotros podamos entender. Primero tenemos en el presente, pasado, presente y porvenir. En esos tres tiempos el Señor hizo algo con nosotros a través de Él y quitó el pecado de nuestra vida, ¿no? En el pasado, ¿a qué nos referimos con pasado? Bueno, pasado fue justamente el momento donde nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador. Quizás alguna persona esté viendo este video, quizás todavía ese momento no llegó, pero a partir de que nosotros le pedimos perdón a Cristo por nuestros pecados, dice la Biblia justamente que el Señor quita la paga del pecado. En el pasado Dios borra la paga del pecado. Recordamos muy bien lo que dice Romanos, ¿no? Dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Cristo Jesús es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos justamente en el pasado, en el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, dice la Biblia que se imputa, nosotros lo hemos leído acá, ¿no? El Señor Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. En el momento que nosotros le pedimos perdón a nuestro Señor por nuestros pecados, dice la palabra que la muerte ya no tiene más poder sobre nuestra vida, sino que justamente el Señor nos ha dado vida eterna. En el pasado el Señor quitó la paga del pecado. El pecado nos va a traer la muerte, quizás a muchos, la muerte física a muchos creyentes, pero la muerte espiritual ya no tiene más poder sobre nosotros, porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En el pasado, Dios borra la paga del pecado. En el presente, seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas mal, pero Dios borra en el presente el poder del pecado. Siempre decimos esta frase que conocemos muy bien, ¿no? El creyente no practica el pecado. Claro, a veces en ocasiones pecamos, quizás algunos más constantes que otros, pero ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Eso nos dice Primera Juan, ¿no? Primera Juan nos habla
de que justamente dice, si alguno pecó, tenemos, en el capítulo 2 dice, si alguno de ustedes ha pecado, tenemos en Cristo Jesús un abogado que intercede por nosotros. Él es el que nos ha justificado y el que intercede para darnos a nosotros vida eterna y volver a restablecer esa comunión que nosotros teníamos con el Padre, y que el pecado justamente es lo que hace eso, ¿no? El pecado trae separación, se rompe la comunión con Dios. Pero nosotros en el presente, cada vez que cometemos un pecado, tenemos la posibilidad de pedirle a Cristo perdón por nuestros pecados. Él es nuestro abogado que intercede, el que purga por nuestros pecados, el que nos limpia y el que vuelve a restablecer la comunión con Dios. Así que ya el pecado no tiene poder más sobre nuestra vida, porque nuestra vida, el pecado corta la comunión con Dios, pero cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, la comunión vuelve a restablecerse y volvemos a tener de vuelta comunión con Dios. En el pasado, en el día que hemos aceptado a Cristo como Salvador, Dios quitó la paga del pecado. La muerte ya no tiene más poder sobre nuestra vida. En el presente, Dios borra o quita el poder del pecado. Ya el pecado no tiene más poder sobre nuestra vida. Es justamente la sangre de Cristo la que nos limpia y la que nos hace estar justo delante de Dios. Pero en el presente, en el porvenir digo, en el futuro, Dios dice va a quitar la presencia del pecado. Él va a transformar nuestra vida. Vamos a después, más adelante, leer ahí en Filipenses que Pablo le dice justamente a los hermanos de aquel lugar, le dice, ustedes preocúpense por las cosas de arriba, ustedes son nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde esperamos al Salvador, y habla del Salvador Jesucristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al de la gloria suya. Eso es lo que va a hacer Jesucristo. Un día nuestros cuerpos van a ser transformados y nuestro cuerpo va a cambiar, va a ser glorificado, y ya el pecado no va a estar más presente en nuestra vida. Qué bueno es este Dios que nos salvó. Nos salvó de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado. Y un día estamos seguros que nos va a salvar de la presencia del pecado. Que le podamos dar gracias a Dios. Estaba pensando justamente hoy día domingo, recordamos al Señor. Él nos pidió que hagamos esto. Todos los días en esta cuarentena que son especiales también tenemos presente al Señor y lo recordamos de una manera especial y también podemos adorarle. Pero qué bueno es saber que el Señor nos ha salvado, que Él nos ha perdonado nuestros pecados y ha quitado el poder de nuestra vida y va a quitar un día la presencia del pecado en nuestros corazones. Que podamos realmente adorarle y darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que nuestra adoración no sea solamente de palabras, sino que sea en hecho y en verdad. Que nuestra vida sea una vida de devoción, de adoración, de gratitud a nuestro Dios. Pero dice el texto que no solamente Cristo o Dios nos salvó, sino que dice que nos llamó con un llamamiento santo. Interesante esto del llamamiento. La palabra de Dios habla de diferentes llamamientos. Bueno, acá el primero que encontramos justamente dice que nos llamó con un llamamiento santo. Recordamos las palabras del Señor, ¿no? En Efesios capítulo 3, en Efesios capítulo 1, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí nos dice justamente el Señor que Él, dice, nos hizo santos para que seamos sin mancha delante de Él. Lo vamos a leer porque me vino una nube. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que el Señor quiso con nuestra vida, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos santos y sin mancha de Él. Es un llamamiento santo el que el Señor nos habla, ¿no? En 1 Pedro también el Señor nos habla de esto, ¿no? Dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, y dice, esperen por completo la obra del Señor.
Y dice, no anden como andaban antes. Primera Pedro, también estamos ahí. Primera Pedro 1:3 dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, sino estando los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos. Dice, porque escrito está, termina diciendo el verso 16, sean santos porque yo soy santo. El Señor nos ha llamado con un llamamiento santo. Qué bueno es que podamos comprender esto y darle gracias al Señor. Él nos ha dado un llamamiento supremo. Dice 2 Timoteo, nos llamó con un llamamiento santo, y eso es lo que debemos anhelar en nuestra vida, separarnos cada día más del pecado y empezar a buscar la santidad, la comunión con Dios. Él nos ha mandado o nos ha dado un llamamiento santo, pero la Biblia también habla en Hebreos capítulo 3 de un llamamiento celestial. Está ahí el escritor a los Hebreos mencionando y hablando de que Cristo era mejor que Moisés en el capítulo 3. Y hace ahí una diferencia y dice, el llamamiento del Señor fue un llamamiento celestial para cada uno de nosotros. Distinto por ahí podemos decir con el llamamiento de Israel, que Moisés había llamado Dios había llamado a Moisés a que liberara al pueblo. Nosotros tenemos un llamamiento celestial, no solamente un llamamiento santo, sino también ahora dice un llamamiento celestial. La idea es que nosotros somos llamados a bendiciones espirituales. Se acuerda muy bien el Evangelio de Mateo, el Señor nos recuerda esto. Nos dice que somos justamente que debemos hacer tesoros en el cielo, donde la polilla, donde los ladrones no roban, donde la polilla no corrompe y donde los metales no se corrompen y donde la polilla no come, sino que justamente dice, en el cielo no puede entrar ninguna de estas cosas, ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones. Que nosotros podamos poner la vista en las cosas de arriba. Pablo, lo hacíamos mención recién en Filipenses capítulo 3, nos habla, que después vamos a leer una parte porque hay un texto muy maravilloso en aquella epístola. Le dice a los filipenses, le dice, ustedes no se olviden que son ciudadanos del cielo. Y un poco nos recuerda a nosotros también, ¿no? Somos ciudadanos del cielo y debemos anhelar, debemos buscar las cosas celestiales. Tenemos un llamamiento santo, pero también tenemos un llamamiento celestial. Y debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos anhelar buscar las cosas de Dios. Debemos anhelar buscar las cosas espirituales, porque tenemos también un llamamiento espiritual, un llamamiento celestial que nos habla la palabra. Pero también nos habla Filipenses capítulo 3, que decía que sería bueno que me acompañe, porque ahí hay un versículo maravilloso, ¿no? Pablo habla de que él prosigue al blanco en Filipenses capítulo 3. Vamos ahí, Filipenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios a partir del verso 7, ¿no? Dice, tengan cuidado, le dice Pablo a los filipenses, que hay personas que van a gloriarse en la carne. Dice, aunque haya quien se gloríe en la carne, dice yo más. Y Pablo empieza a decir todas las cosas que él había hecho. Era de la tribu de Benjamín, tenía, como podríamos decir en el tiempo hoy, tenía algo para chapear. Pablo era el mejor, para poder chapear. El currículum de él era intachable en cuanto a lo que los judaizantes y los religiosos de aquel entonces demandaban. Y él dice en el verso 7, dice, pero todas estas cosas, o dice, cuántas cosas eran para mí ganancia en la antigüedad, en el pasado, dice, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, en Cristo Jesús, dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la ley,
de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En tercer lugar tenemos no solamente un llamamiento santo, no solamente un llamamiento celestial, sino que acá Pablo nos habla de un llamamiento supremo. Es inigualable. La definición de supremo es lo más alto, lo mayor, lo máximo, lo que no tiene nada más que lo supere. Eso significa supremo. Y ese es el llamamiento que el Señor nos hizo, un llamamiento sobrenatural, alto, sublime, que no hay nada mejor que el llamamiento celestial de Cristo. Y dice él que este llamamiento, él dice, yo quiero vivir como Cristo vivió, dice, quiero no tener mi propia justicia, lo hemos leído, sino que la misma vida que se produjo en Cristo se pueda producir en nosotros. Dice, yo quiero que en mi vida suceda lo mismo que sucedió en Cristo, que los padecimientos de Cristo se vuelvan en mi vida patentes, latentes. Es un llamamiento supremo, dice Pablo, yo no quiero tener mi propia justicia, lo que me interesa, lo que anhelo es justamente lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que anhelo yo. Primero lo que Dios quiere para mi vida y empezar ahí a ajustar mis conductas, mis anhelos, mis deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Este llamamiento es un llamamiento supremo. Se distingue a todos los demás llamamientos. Es un llamamiento que Dios nos hace a que dejemos de lado nuestra propia justicia, a que dejemos de lado nuestra propia vida y que podamos anhelar vivir como Cristo vivió, que podamos anhelar tener los mismos padecimientos. Dice que los padecimientos de Cristo se cumplan en nuestra vida. Qué visión la de Pablo, y que a veces falta de visión la mía. Yo pensaba y reflexionaba para mi vida. ¿Cuántas veces estamos metidos en las cosas de la tierra y nos olvidamos del llamamiento que Dios nos hizo, un llamamiento supremo, inigualable, a que la vida de Cristo se pueda transformar en nuestra vida, que nosotros podamos vivir como Cristo vivió, a que podamos anhelar seguir sus pisadas? Hay una canción que solemos cantar, ¿no? Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Y a veces nuestra vida deja de desear, solo queda en un lindo deseo, solo queda en una linda canción, pero que nuestra conducta, nuestras acciones dejan mucho que desear y que están aferradas, arraigadas a la tierra, y no podemos darnos cuenta de que este llamamiento es un llamamiento celestial, que podamos darle gracias a nuestro Dios. Él dice, el texto de 2 Timoteo le dice a Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira Timoteo, Dios nos salvó, pero no solamente nos salvó, dice, también nos llamó, que podamos darle gracias a Dios. ¿Y por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Le da la razón por la cual él debía, dice el verso 8, no avergonzarse. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Dice, no te avergüences del Evangelio, Timoteo. Le dice Pablo, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de mí, dice que soy preso suyo, sino que dice, da testimonio del Evangelio. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Y Pablo le da este fundamento. Dice, no te olvides que Dios fue el que nos salvó y el que nos llamó. Y que esto nos pueda tomar a Timoteo y a nosotros, nos pueda animar a que podamos tomar este desafío de no avergonzarnos, sino que dar testimonio del Señor. Y de Pablo, dice que estaba preso. Dice, nosotros debemos lo mismo, anhelar
dar testimonio de nuestro Salvador. Él es el que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Él es el que quitó, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es el que quitó la muerte y que nosotros debemos ahora vivir como a Dios le agrada. Que realmente podamos animarnos con estas cosas, con esta salvación que el Señor nos ha dado. Él ha quitado la paga del pecado, Él ha quitado el poder del pecado, ya no tiene el poder, el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. Y un día va a quitar la presencia del pecado de nuestra vida, y por eso, porque el pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida, debemos anhelar la santidad. Dice acá el texto que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, que nos podamos despegar de las cosas terrenales, efímeras de esta tierra, y podamos poner la mira en las cosas de arriba. Es un llamamiento celestial, distinto al pueblo de Israel. Es un llamamiento a que pongamos la mira en las cosas de arriba, a que dejemos de lado estos tesoros terrenales y que podamos hacer tesoros celestiales. Y es un llamamiento supremo. Nada lo iguala. Que podamos tener patentes los padecimientos de Cristo en nuestra vida y que dejemos de tener nuestra propia justicia. Dice Pablo, yo anhelo eso, dejar de tener mi propia justicia y ser hallado en Jesucristo, hallado fiel en Él. Que el Señor realmente nos pueda animar y nos pueda ayudar en este tiempo, que podamos reflexionar juntos, que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre amado, hemos leído tu palabra y queremos darte gracias porque tú nos has salvado y nos has llamado con un llamamiento distinto, diferente, un llamamiento santo, un llamamiento celestial, un llamamiento supremo. Queremos darte gracias porque tú nos has dado al Salvador, a Jesucristo. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado del pecado y nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Queremos darte las gracias, pero también queremos pedirte que nos ayudes a poder vivir correctamente, a poder estar cerca de tus cosas, a poder poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que tú nos puedas ayudar a que esto que tú le recordabas a través del apóstol Pablo a Timoteo, podamos nosotros de la misma manera recordarlo y tomar fuerzas para no avergonzarnos, para poder estar dispuestos a pagar el precio de vivir cerca de ti, de vivir como a ti te agrada. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos que pueda ayudarnos a reflexionar y a que nuestra vida no siga como antes, sino que podamos cambiar y podamos mejorar. Oramos agradecidos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.